Vamos a estar en Hebreos en el capítulo 5 y vamos a empezar del verso 11. Nada más que antes vamos a tomar un tiempo para orar y pedirle al Señor que nos dé sabiduría. Padre, ayúdanos, Señor, en este día. No queremos leer tu palabra como un texto cualquiera. Sabemos que tu palabra es viva. Creemos que toda ella es inspirada por Dios, Señor, y creemos que tú la usas para moldear el corazón de cada uno de nosotros. En esta hora te pedimos que quites todo estorbo en nuestra mente, Señor, que podamos dejar toda ansiedad, toda carga en tus manos y que podamos centrar nuestra atención en tu Hijo Jesucristo. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo para que podamos entender. Y sobre todo, Señor, para que tú nos muevas a actuar conforme a tu palabra. No queremos ser oidores olvidadizos. Señor, queremos vivir en tu palabra. Queremos decir que tu palabra realmente es esa lumbrera, es esa lámpara, Señor, que alumbra nuestros pies, que nos da dirección, que nos da destino, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar en Hebreos 5 y va a ser del verso 11 hasta el capítulo 6, verso 3. Y vamos a leerlo y vamos a comenzar nuestro estudio. El verso 11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se han hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Amén. Esta semana, el fin de semana, de hecho el viernes, no es cierto. Sí, cierto, el viernes nos fuimos. El viernes temprano fuimos por mis hijas, ya tenían algunos días fuera, estaban con su abuela y fuimos por ellas a Arizona, Tucson. Y cuando estábamos allá, pues mi mamá cumplió años el 27 de julio, no pude estar allá, entonces nos fuimos a comer juntos, mis hermanas y mi mamá y nosotros. Y mientras estábamos ahí en la plática también, mi mamá me comentaba: oye, ¿no leíste acerca de Jesús Adrián? Me dice, traen ahí un escándalo por unas declaraciones que hizo. Y bueno, ciertamente en los últimos meses Jesús Adrián no ha sido muy acertado en algunos de sus comentarios, ¿no? Ha provocado mucho debate. Y me puse a leer un poquito y parte de la discusión que había es porque él había hecho un comentario en un blog. Él escribió allí que pues deberíamos de aprender de los agnósticos. Dice, creo que hay mucho que podemos aprender de los agnósticos. Un agnóstico es aquel que no sabe si creer o no creer en Dios. Es aquel que dice, pues no soy ateo, pero no soy creyente. O sea, no tengo elementos suficientes como para negar la existencia de Dios, pero tampoco para probarla, ¿no? Entonces, ni soy de aquí ni soy de allá. O sea, básicamente es alguien que dice, pues no sé si habrá Dios o no. Y Jesús Adrián decía que ellos eran muy honestos y que a veces los cristianos deberíamos de entender que no podemos probar completamente que la Biblia sea la palabra de Dios. Y yo cuando estaba leyendo eso, dentro de mí yo pensé,
probablemente él tenía una buena intención que a lo mejor no pudo expresar del todo correctamente. El asunto es que mucha gente empezó a escribirle y le decía, oye, ¿cómo que no puedes probar? O sea, están los documentos, está la arqueología, necesitas estudiar un poquito de la historia de cómo se hizo el canon. Y bueno, obviamente no responde nada, pero a lo que voy es que si tú lees el escrito o parte del escrito, tú vas a decir, oye, Jesús Adrián no cree en la Biblia. Él después dice, no, sí creo, pero la acepto por fe nada más. Y bueno, hubo todo un debate y mi mamá de hecho se quedó con esa impresión. Ella leyó y dijo, oye, pues está diciendo que la Biblia no es la palabra de Dios. Y es curioso porque también esta semana leyendo encontré la biografía de un hombre que se llamaba Dawson Trotman. Dawson Trotman, no sé si alguno de ustedes haya escuchado hablar de los navegantes, ¿no? En Semilla son famosos los navegantes porque es un discipulado que se usa. De hecho, yo tengo allí 3 tomos, los primeros 3 tomos de los navegantes. Es algo que hemos querido usar, no hemos podido hacerlo. Pero este hombre, Dawson Trotman, recibió al Señor a los 20 años. Antes de los 20, él pues no era un cristiano, estuvo metido en el alcohol y fue precisamente a raíz de un arresto. Andaba tomado, traía ahí un relajo, llega un policía, lo toma y el policía por alguna razón no quiso nada más llevárselo a la prisión. Le dice, oye muchacho, le dice, no, ¿te gusta este estilo de vida realmente? Y dice que Dawson Trotman en ese momento dijo, la verdad, dice, la detesto, aborrezco esta vida. Y este hombre comenzó a compartirle y le dice, ¿sabes qué? Échale ganas. Al siguiente domingo va a la iglesia y comenzó a ir a la iglesia y un día cayó un versículo que lo hizo ver que era salvo. Y a partir de allí, él comenzó a estudiar la palabra de Dios y comenzó una disciplina de aprenderse un versículo cada día. Entonces, dice que, de hecho, el primer día que él llegó a la iglesia, pues él no había recibido a Jesús, pero él llegó a la iglesia y estaban los jóvenes y dijeron, un concurso, a ver quién se aprende estos 10 versículos para la siguiente semana. Llegó la siguiente semana, ni la maestra de los jóvenes se lo sabía y él se los dijo los 10 versículos. Y así como que, órale, ganó el premio. Y dijeron, bueno, 10 versículos para la siguiente semana. La siguiente semana, los 10 versículos. Y él comenzó todos los días un versículo de memoria. Y él comenzó con esas tarjetitas que se volvieron muy famosas. Agarraba la tarjetita, escribía un verso y se llevaba la tarjetita. Todo el día traía la tarjetita con ese versículo. Al otro día llevaba 2 tarjetitas, la del día de ayer y la nueva. Y ahí estaba. Y cada día, durante años, aprendiéndose la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pasó? Que este hombre desarrolló un celo por la palabra del Señor y un anhelo porque la gente escuchara el mensaje. Y él no solamente aprendía un versículo al día, sino que decía, cada día tengo que hablarle a una persona de Cristo. Y cuentan que un día se fue, se le hizo tarde, trabajaba en gasolinera y después era chofer, transportaba leña, madera. Y dice que estaba acostado ya y decía, Señor, no le hablé a nadie. Y ya estaba acostado, ya era noche, pero se levantó, se cambió, se subió a su carro y dice que cuando sale a la calle estaba una persona en la esquina y lo había dejado el camión y le dice, Señor, yo lo llevo. Y se sube el Señor y en cuanto se sube le dice, ¿sabe qué? Estoy aquí y lo estoy llevando porque tenía que hablarle a alguien y creo que usted es la persona a la que Dios quería darle un mensaje. Y comienza a compartir el evangelio. Dice que la persona le dice, joven, es el mensaje que había estado esperando. Y recibe al Señor. Y este hombre todos los días estaba con ese anhelo. Conoció a Billy Graham. Y Billy Graham le dijo, ¿sabes qué? Me gustaría que me ayudaras con las campañas. Porque pues Billy Graham predicaba, pero luego ¿quién le daba seguimiento? Y fue una de las cosas que Dawson Trotman vio. Que muchos cristianos o mucha gente que había recibido al Señor terminaba alejándose. Y él decía, no solamente es importante compartir el evangelio, sino darle seguimiento. Y él un día conoce a un marino
un marinero, este marinero se llamaba Les Spencer, y le comparte el evangelio. Y este hombre pues tenía que subirse al barco. Entonces cada vez que regresaba al puerto iba a buscar a Dawson y lo recibía en su casa. Un día regresa con otro marinero y le dice, bueno, yo los enseño aquí, pero tú enséñalo en el barco, yo no puedo estar allá. Y entonces Les Spencer comienza a discipular al otro marinero, que cuando regresan eran más marineros, y de ahí viene el nombre de los navegantes. Llegó a tener más de gente discipulando en más de 100 barcos. De hecho, cuando el ataque a Pearl Harbor, ya había una gran cantidad de marineros cristianos en los barcos de guerra. De tal manera que comenzó esa visión de discipular. Y él decía, necesitamos darle seguimiento a las personas. Y entonces Billy Graham lo usaba para que él lo acompañara en las cruzadas, capacitara a personas, y entonces esas personas pudieran darle seguimiento a las personas. Ahora, él tomó 2 de Timoteo 2:2. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Y ese era su versículo. Tenemos que buscar hombres fieles que sean capaces de transmitir este mensaje a otros hombres fieles y poder ir multiplicando esto. En el 56, estaba joven todavía, y dice que en un lago, ahí en Nueva York, iba un grupo de creyentes. Y en una lancha, una ola golpea el bote y caen 2 personas al agua. Una era Dawson Trotman, la otra era una muchacha, una mujer que cae allí, que ni siquiera conocía a este hombre, y este hombre va y la mantiene a flote. Para cuando la lancha da la vuelta y levantan a la muchacha, él ya no lo pudieron agarrar y murió. Murió en el 56 y Billy Graham fue la persona que estuvo en el servicio. Y Billy Graham dice que Dawson amaba la palabra de Dios, dice. Creo que más que ninguna otra persona fue él quien me enseñó a amarla. Billy Graham. Ahora, este hombre no era un hombre que había tenido grandes estudios, pero era un hombre que amaba la palabra de Dios, un hombre que dedicaba su vida para compartir la palabra, para aprender la palabra, para meditar la palabra. Y nada más para que te des una idea, en el 2001, que es este documento de los navegantes, en el 2001 había 103 países donde estaba el ministerio de los navegantes. 103 países, y el ministerio, los materiales están en 145 idiomas diferentes. Tienen más de 3,700 obreros de 63 nacionalidades. Y todo empezó con un hombre que amaba la palabra. Y menciono esto porque no puedo evitar hacer ese contraste, ¿no? Contraste entre alguien que aparentemente no tiene clara su convicción con respecto a la palabra, y alguien que amó la palabra de Dios y que el Señor multiplicó o hizo fructífero su ministerio. Y he estado insistiendo estas semanas en la importancia de que tengamos firme nuestra convicción, de que nuestra fe esté firme en el Señor Jesús. Y hablamos hace 2 semanas del peligro de deslizarnos de la palabra, el peligro de dejar de prestar atención a las cosas que hemos escuchado y comenzar a deslizarnos. Y vimos la semana pasada el peligro de no creer la palabra, la incredulidad. Y de hecho brincamos porque estuvimos viendo la semana pasada el capítulo 3. El capítulo 4 decíamos que la preocupación del autor de Hebreos es ver que sean fructíferos los creyentes en la iglesia. Y decíamos esa perspectiva humana limitada que tenemos, donde si vemos a alguien que está siendo inconstante, si vemos a alguien que tiene dudas, que no está viviendo de acuerdo a la convicción, de acuerdo al mensaje que hemos recibido, esa preocupación natural de decir, oye, cuidado, queremos asegurarnos, no solamente como el autor de Hebreos, sino como Pablo y como Pedro, de que eres
de los llamados y de los escogidos, que eres alguien que ha atendido verdaderamente al mensaje del Evangelio. Y por eso la exhortación de este autor en el libro de Hebreos, y dice, hey, cuidado con la incredulidad, porque vemos a algunos de ustedes, dice en el capítulo 4, que parecen no haber entrado al reposo de Dios. Un hombre que se apellida Wiersbe, es un maestro de la Biblia, él dice que la mayoría, bueno, alguien le comentó a él, que la mayoría de los cristianos son los cristianos de en medio. Dice, son como el pueblo de Israel, que ya no están en Egipto, pero tampoco han entrado a la tierra prometida. Están en medio, están en el desierto. Dice, la mayoría de los cristianos están allí. Son cristianos que no pertenecen al mundo porque el Señor los rescató, pero no han entrado al reposo del Señor porque no le han creído, porque son incrédulos, porque siguen batallando para creer la palabra. Y el autor de Hebreos, en este pasaje del capítulo 5, nuevamente nos da señales, advertencias para que veamos si estamos realmente creciendo, si estamos realmente en el grupo de los que el Señor ha llamado. Y lo usa, todo el libro de Hebreos es muy complicado. El libro de Hebreos es muy controversial, porque mucha gente malinterpreta las advertencias aquí. En realidad, el libro de Hebreos se escribió para que tuvieran ánimo los creyentes en esa época que estaban en tribulación, estaban en problemas. Y esa perspectiva debemos de tenerla en mente siempre. Eres un cristiano. Todos los que estamos aquí, quiero pensar, somos cristianos, somos creyentes, hemos creído el Evangelio. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no salen como esperas? ¿Qué pasa cuando problemas vienen a tu vida? ¿Qué pasa cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Qué pasa cuando las promesas de Dios no han llegado en el tiempo que tú querías? ¿Qué sucede en tu vida? ¿Eres de los que sigue adelante con firmeza y sigues creciendo? ¿O eres de los que tienden a desanimarse y a decir, bueno, pues es que tengo otras cosas que hacer también, y como esto no funciona como yo quiero, pues bueno, entonces pues ya le bajo la intensidad? Aquí hay mucha gente, y ahorita podría nombrar algunos que se me vienen a la mente, que no han estado por semanas. Piensa en gente que amamos, gente que ha estado con nosotros, pero que por semanas no hemos visto. Y piensa si hay una razón válida, genuina, para que no estén aquí. No quiero decir que todos los que no están porque no quieren. No, habrá algunos que tienen razones, pero piensa cuando tú faltas, piensa cuando no estás, ¿cuáles son las razones? ¿Por qué digo esto? Porque esa es la advertencia que va a hacer el predicador de Hebreos. Él ha estado hablándoles de la importancia de atender, de creer en la palabra de Dios. Y en el capítulo 4 dice, necesitas creerlo para que madures, para que puedas estar en el lugar de la bendición de Dios, en Canaán. Cuando el pueblo de Israel entró a Canaán, tenía que pelear, ¿verdad? Decíamos que no entró cachetonamente, entró peleando, entró esforzándose. Eso fueron las palabras a Josué, esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Ok, estar en la voluntad de Dios implica también esforzarse y ser valiente. ¿Qué significa eso? Significa que ya no voy a estar luchando con la voluntad de Dios, que voy a aceptar la voluntad de Dios, que aunque sea difícil me voy a mantener allí, y eso requiere esfuerzo y requiere valor. Y eso en la vida cristiana, amados, es necesario. La vida cristiana solamente empieza cuando recibes a Jesucristo. Empieza cuando le has creído al Evangelio, cuando has creído su palabra. Pero eso no significa que allí termina. Significa que comienzas a luchar y comienzas a pelear y comienzas a conquistar y comienzas a avanzar. Y llegas al punto donde estás en el reposo. No porque ya no hay problemas, sino porque dices, Señor, tu voluntad y no la mía. Allí tú estás descansando. Ahí está la bendición de estar conforme con la voluntad de Dios, de no estar peleando con Él porque yo quiero hacer otras cosas. Y el autor de Hebreos les dice, hey, tengan cuidado porque parece que algunos no lo han alcanzado eso.
y comienza a hablar acerca del reposo en el capítulo 4, y en la parte final del capítulo 4 nos dice que nos animemos porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios puede penetrar al alma, puede ver nuestras intenciones, y luego cambia el tema y dice, hey, además tenemos un sumo sacerdote en el cielo. Tenemos a uno que ya traspasó los cielos y que está intercediendo por nosotros. No estás solo. No estás solo. Tenemos a Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que aunque era hijo, padeció. Y eso es importante. El sumo sacerdote que tenemos, el verdadero sumo sacerdote, es Jesucristo. Ahora, no le dieron el puesto porque era el Hijo de Dios. Aunque era el Hijo de Dios, dice, padeció y aprendió obediencia y fue perfeccionado. Es decir, no fue en automático, claro. Jesús es incomparable, es inigualable, ningún otro hombre podía haberlo hecho. Pero lo que voy es que, aun siendo el Hijo, eso no lo eximió, no lo libró de sufrir. Jesús sufrió siendo el Hijo. Y ese pensamiento debemos tener nosotros. Nosotros, aunque somos cristianos, también padecemos. No te desanimes si estás pasando luchas. Es normal. Todos los hombres pasan luchas. Los cristianos somos hombres. Somos normales. Somos gente que, a pesar de que tenemos una esperanza en el cielo, padecemos. La diferencia es que vemos nosotros propósito en el padecimiento. Dios usa las cosas difíciles para moldearnos. Dios usa las cosas difíciles para que volteemos a verlo a Él. Y como decía C.S. Lewis, la aflicción, el dolor es el megáfono que Dios usa para llamar nuestra atención. Ahora, piensa en esto. Ya ves, Dios es nuestro proveedor, ¿estamos de acuerdo? Dios es nuestro proveedor. ¿Cuántos dicen amén? Ok. ¿Cuándo puedes verificar esa verdad de manera más contundente? Cuando estás sin nada. Cuando no tienes nada en la chequera. Cuando no tienes nada en la cuenta de banco. Cuando no tienes tarjeta de crédito porque ya están saturadas. Allí es cuando puedes ver y decir, verdaderamente Dios es mi proveedor. No que no lo sea en otro tiempo. Pero en otro tiempo dices, sí, Dios es mi proveedor, pero aquí traigo la tarjeta por si las flies, ¿no? Te sientes seguro. Dios es nuestro sanador. ¿Amén? ¿Amén? Ok. ¿Cuándo puedes experimentar eso de manera contundente? Cuando estás enfermo. ¿Sí? Dios nos envió un consolador, ¿verdad? Amén. ¿Cuándo puedes experimentar el consuelo de Dios? Cuando estás en el hoyo. El salmista dice, pacientemente esperé al Señor y Él me libró, me sacó del hoyo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, y lo dice, puso cántico nuevo en mis labios, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán. Dios usa esas cosas para su gloria. Y lo que está haciendo aquí es que está diciendo, mira, Jesús pasó por esas situaciones, pero Jesús ya pasó el velo de las nubes del cielo y está en la presencia de Dios y ahora está allí como sumo sacerdote. Sin embargo, eso lo dice en el versículo 10. En el versículo 11 cambia de tema y dice, ¿saben qué? Quisiera explicarles más, dice el verso 11, acerca de esto. Tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué? No porque el autor no puede explicárselos. Le dice, porque se han hecho tardos para oír. Esto que les estoy diciendo de Jesús es algo que tiene muchas cosas más que decirles. Significa mucho más, pero no se los puedo explicar porque son medios cabezones. Y sabes, el autor lo está haciendo de manera deliberada. No es porque son tontos. Les dice tontos espiritualmente hablando. Si tienes la Nueva Traducción Viviente ahí, Luis, NTV, vas a ver, y les dice porque son torpes espiritualmente.
Pero lo que quiere hacer el autor de Hebreos es que se alivianen. Y comienza, después de haberles advertido de que necesitan poner atención, de que necesitan creer la palabra, comienza a decirles, y Jesús está en el cielo y es el sumo sacerdote, está intercediendo por nosotros. Y no les puedo explicar más porque la neta, son torpes espiritualmente. Ahora, no le está diciendo esto porque no entendían, sino que Él quiere moverlos a celo para que se apliquen, para que pongan más atención. Quiere captar su atención el autor de Hebreos y comienza y les dice, veo algunas características aquí de gente que se está volviendo lenta para aprender. Y esa palabra que usa cuando dice torpe espiritualmente, en el griego la palabra es notroi, que viene de notros y significa holgazán, pesado, tonto, negligente o perezoso. Y eso lo usaban, por ejemplo, de un atleta que perdía la condición, y ese era un atleta notro, y era un holgazán, uno descuidado, que para la competencia no estaba listo. Y entonces el autor dice, hey, hay muchas cosas que quiero decirles, pero veo algunas características. Y fíjate las características, verso 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto se han hecho tardos para oír. Y esa es la primera característica. Alguien que se ha hecho tardo para oír, torpe espiritualmente. O la Nueva Versión Internacional dice, les entra por un oído y les sale por el otro. Así dice la versión. ¿Sí? Alguien que no está entendiendo, que no está captando, que no está poniendo atención. Y acuérdense que la advertencia era primero, cuidado, pon atención a lo que has oído porque te puedes deslizar. Poquito a poquito, como mi anillo, ¿no? Se va deslizando, no te das cuenta, es peligroso. Segunda advertencia, cuidado con la incredulidad, porque la desobediencia tiene ese pretexto, o más bien la incredulidad tiene el pretexto de la desobediencia, ¿sí? No solamente somos desobedientes, si somos desobedientes es probablemente porque somos incrédulos y eso traía un corazón endurecido. Y es lo que decíamos, cuidado con un corazón endurecido, un corazón calloso. Y aquí la tercera parte que está diciendo es cuidado porque te puedes hacer lento para escuchar, torpe espiritualmente. Cuando ya estás allí, vienes el domingo, escuchas la palabra, me aburro. ¿Verdad? Me aburro. Oye, los miércoles, ¿verdad? Ven, porque teníamos un estudio y la escuela de ministerio. Me aburro. Oye, y lees en tu casa. Me duermo, ¿no? Me aburro cuando leo la Biblia. Y esa es una característica. Alguien que se aburre. Si le pasa a usted, no se aburra ya. Aliviánese, ¿no? Cuide cómo está su corazón, porque esa es la primera señal. ¿Sabes qué? Se han hecho tardos, lentos, torpes, holgazanes, pesados, tontos, negligentes o perezosos. Porque la palabra de Dios no solamente hay que escucharla, hay que recibirla y hay que practicarla. Y el autor dice, hey, abusado con eso. Ahora, cuando tú contrastas esta advertencia con Primera de Tesalonicenses 2:13, Pablo le escribe a los tesalonicenses. Pablo estuvo con los tesalonicenses unas cuantas semanas y empezó una iglesia y Pablo tuvo que ir y Pablo estaba preocupado y les escribe, pero vean cuando les escribe en el capítulo 2 verso 13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la recibieron no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Dice, me gozo de oír cómo recibieron la palabra de Dios. ¿No? ¿Cómo la recibieron? Dice, no como palabra de hombres, sino como lo que es en verdad. La palabra de Dios. ¿Ok? ¿Cómo estás recibiendo la palabra de Dios? ¿Cómo escuchas? ¿Cómo recibes? ¿Cómo practicas la palabra de Dios? Es importante porque eso dice mucho de nuestra condición espiritual. Número 2.
Dice allí en el versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Ahora, el problema no es que no entendían. El problema es que no entendían después de tanto tiempo. Y muchos aquí pueden presumir y decir, yo nací en el Evangelio. Desde que nací en un hogar cristiano. Gloria a Dios. No fue mi caso. Y yo digo, Señor, me hubiera gustado nacer en un hogar cristiano. Yo recibí al Señor 24 años después. Pero el punto no es cuántos años tienes en el Evangelio. La pregunta es, como dice el autor de Hebreos, ¿estás enseñando a otros o tienes necesidad de que te enseñen todavía? Ese es el problema. El autor de Hebreos no dice, oye, ay, qué lata con ustedes, tengo que enseñarles. No, tengo que enseñarles después de tanto tiempo. Y todos nosotros como cristianos, y todos nosotros en general como personas, pasamos de manera natural por etapas. Todos aquí nacimos bebés. Digo, eso pienso, ¿no? Todos aquí nacimos bebés, ¿verdad? No hay ningún Benjamín Button por aquí. Nacemos como bebés. Y el punto es que hay un proceso natural de crecimiento. Hay un proceso donde tenemos cierta dieta y ciertos cuidados. Nuestros papás estuvieron al pendiente, nos alimentaron, nos cuidaron y fuimos desarrollándonos de manera natural. Y la analogía espiritualmente hablando es la misma. Nosotros nacimos en Cristo, fuimos nuevas criaturas. Después de 24 años, el Señor ya espera que caminemos por lo menos, ¿no? Que aprendamos a leer, que hayamos madurado, que hayamos crecido. Decíamos hace tiempo que a nadie le gustan los bebés de 30, ¿verdad? ¿Cuántos quieren un bebé de 30 y ay, qué bonito, bebé chiquito? No, a los 30 años con su barba y toda la cosa, ya no es igual. Hay un proceso natural de crecimiento. Y el autor de Hebreos le dice, el problema no es que tenga que enseñarlos, el problema es que ustedes son incapaces de enseñar. Y esa es la segunda característica. La primera es que son tardos para oír, la segunda que son incapaces de enseñar. Ahora, la Biblia nos dice que algunas personas tienen un don especial para ser maestros, un llamado a ser maestro. Esto no significa que todos debemos ser maestros, pero sí significa que debemos ser capaces de compartir lo que creemos. Y la pregunta es si estamos enseñando a otros. ¿Saben? La iglesia ha crecido a través de la historia, no porque los pastores salen a predicar el evangelio o porque ahí va Pablo y él le comparte a todos, sino porque la iglesia ha salido a las calles. La iglesia salía a compartir donde quiera que iban. ¿Saben quién empezó la iglesia en Roma? No fue ni Pedro ni Pablo. La iglesia en Roma, dicen los estudiosos, fue empezada o inició con algunos de aquellos que estuvieron presentes en el Pentecostés en Jerusalén, cuando vino el Espíritu Santo, que venían de las diferentes naciones. Y Pablo, cuando escribe a los romanos, le dice, yo no conozco la iglesia, no he podido ir y no me la acabo porque quiero visitarlos, quiero darles algún don espiritual, quiero cosechar algo de ustedes. Pero Pablo no empezó la iglesia en Roma. La iglesia sale del edificio y la iglesia está en las calles, está en las casas, está en la escuela, está en el trabajo. Has compartido el evangelio. Esta iglesia, estos creyentes, el autor les dice, hey, ya deberían estar enseñando, ya deberían ser maestros. Ay, pero apenas tengo 20 años en el evangelio. Qué exigente, ¿no? No sé cuánto tiempo tengas, pero algo importante es que tenemos que enseñar. Luego dice allí, en el versículo también 12, que no solamente deberían ser maestros, sino que tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar. Otra vez, el autor de Hebreos les está diciendo, o lo está reprochando, no que tiene que enseñarles, sino que tiene que volver a enseñarles. Y esto es algo importante. Nosotros insistimos como iglesia en el estudio sistemático de la Biblia, porque lo que vemos aquí es que estas bases ya habían sido enseñadas
y lo que esperaban es que ahora estuvieran avanzando hacia otras cosas, hacia verdades más profundas. Y quiero que veas esto en el contexto. El autor de Hebreos no está pidiendo que sean eruditos bíblicos. Va a llegar al final. Está hablando de la manera en que han asimilado el conocimiento de las verdades bíblicas para vivir su vida de manera cotidiana. Pero aquí les dice, hey, tienen necesidad de que les vuelva a enseñar los rudimentos de la palabra de Dios, el ABC de la palabra. Y además dice, han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Quiénes toman leche? Los bebés. Digo, yo tomo leche todavía, pero no es la única en mi dieta. De hecho, ese es mi postre. Como mi dieta, mi vianda, mi alimento sólido y aparte la leche con algo más para pasármela. Pero una dieta exclusiva de leche, imagínate ahorita, una dieta exclusivamente de leche. Y dice, ustedes, dice, todavía están tomando su mamila. Tienes 30 y nada más tomas leche. Nido, ¿no? Con chocomil, por favor, porque no me gusta sola. ¿No? Tienen necesidad de que te den leche. Dice, y el que participa de la leche, el que toma lechita, ese es inexperto en la palabra de justicia. Si tú vas a 1 Corintios 3:2, apúntalo. Pablo les dice, hey, ustedes son carnales, son niños, y les di a beber leche porque no pueden comer todavía vianda. Y en 1 de Pedro 2:2 dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Sí hay lugar para la leche, pero el autor de Hebreos le dice, hey, ¿todavía estás con la leche? ¿Tienes 20 años y sigues tomando solamente leche? Dice, eso te hace incapaz. Ese es el tercer punto, una dieta limitada. Aquellos que solamente quieren la leche. A mí me gusta mucho que me hables de la prosperidad. Me encanta que me hables de que el Señor me ama, de que el Señor me sana, de que el Señor me hace rico, de que el Señor todo hace por mí. Eso dímelo cada domingo. Y cada domingo voy a venir y te voy a pedir que ores por mí porque me siento triste este domingo también. Entonces, ahora, ¿es anormal sentirse triste? No, pero es algo que tenemos que asimilar. Es algo que debemos de entender. La vida cristiana implica luchas, dificultades y problemas. Y no está mal que oremos unos por otros. Pero si vienes el domingo nada más porque quieres que oren por ti, porque te sientes triste, estás bebiendo leche. Si te dicen, oye, vamos a la escuela de ministerio, vamos para que estudies toda la Biblia. Ay, no, es que a mí nada me gustan los salmos y los proverbios y el Evangelio de Juan. ¿Y has leído toda la Biblia? Ay, no, es que Levítico no le entendí nada. Es que es leche, es lo que has tomado. Necesitas leche y luego papilla. Los bebés es un proceso gradual, ¿no? También. Primero la lechita, luego le das papilla, luego camarones y luego ya le empiezas a todo lo demás. O sea, es un proceso. Nosotros también, no está mal tomar leche, pero si estamos tomando solamente leche, peor si es leche con chocomil, porque te gusta que esté dulce, que esté padre, no estás creciendo. Entonces, tercera característica de alguien inmaduro es tardo para oír, primero, incapaz de enseñar, tercero, con dieta limitada, solamente leche. Y les dice el autor de Hebreos, regresando al capítulo 5, en el verso 12 al final, dice, ya han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ok. La cuarta característica es que son inexpertos en la palabra. Ahora, no significa otra vez que seas un erudito bíblico, pero significa que entiendes las verdades bíblicas. Yo les he comentado que a veces en la iglesia somos de, oye, tengo un problema con mi esposo, ¿qué hago? A ver, problemas con el esposo, concordancia, problemas, pues fíjate que no viene, la Biblia no dice nada al respecto, ¿no? O, ¿sabes qué? Mi chamaco está en la adolescencia y no me la acabo. A ver, adolescentes, concordancia. No, pues no dice nada de los adolescentes. No,
La Biblia tienes que aplicar las verdades, no el versículo particular. No es el versículo específico lo que es verdad, es el conjunto, la enseñanza completa. De tal manera que tenemos que aprender a aplicar las verdades en nuestra vida y en nuestras decisiones. Piensa esto, la gente en esta época, en esta iglesia, estaba padeciendo persecución. Estaban siendo despojados de sus bienes, estaban siendo maltratados, estaban sufriendo persecución y estaban siendo expuestos al rechazo, al menosprecio de la gente. Y lo que está haciendo el autor de Hebreos es decirle, hey, como cristiano tienes que aprender a decidir cuando están las cosas difíciles. ¿Y cómo lo vas a hacer? Aplicando la palabra. Dice, tienes que aprender, verso 14, los que han alcanzado madurez, dice, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Básicamente lo que está diciendo es que tienes que aprender a aplicar los principios espirituales de la palabra en las situaciones de la vida cotidiana. Sobre todo, tomar las decisiones correctas cuando estás siendo confrontado con una situación trascendental, con algo complicado. Y aquí ellos tenían que decidir, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a ir con los judíos? ¿Vas a volver atrás para no ser perseguido? ¿Para vivir bien? ¿Para que la gente no te maltrate? ¿O sabiendo que la palabra dice que Jesucristo está en el cielo, está intercediendo por ti, que te ha dado todo lo que necesitas, que se compadece de lo que tú sufres aquí, porque Él mismo fue tentado y padeció, y te está ofreciendo un camino para que tú te acerques al Padre con toda confianza y veas la fe que tuvieron los hombres del pasado y cómo ellos, a pesar de no alcanzar la promesa en vida, siempre caminaron con la confianza de que Dios tarde o temprano lo iba a cumplir, y por eso fueron expuestos a vituperio, anduvieron desnudos, fueron aserrados, fueron asesinados y quedaron como ejemplos de fe. ¿Qué vas a hacer? Y si tomamos la decisión de manera práctica, podemos decir, pues, sí voy a creer en Cristo, pero voy a hacer como que no, y voy a ir para que la gente no se ofenda. Ahora, sí creo en Cristo, pero no quiero ser inoportuno y ponerme ahí a discutir con ellos y decirles que sí creo. Mejor les voy a seguir el rollo. Y eso es lo que el autor de Hebreos le dice, hey, cuidado con deslizarte, cuidado con dejar de creer, cuidado con parecer que no has alcanzado el reposo de Dios, cuidado con no crecer. Si tú no estás creciendo espiritualmente, te estás encogiendo. Si tú no estás avanzando espiritualmente hacia la madurez, estás regresando a la infancia espiritual. ¿Y qué va a pasar? Vas a empezar a tener problemas y luchas que tuviste cuando recién recibiste a Cristo. ¿Por qué? Porque has dejado de avanzar, porque has dejado de caminar, porque has dejado de crecer, porque eres inexperto en la palabra. Porque no estás aplicando la palabra, escuchas la palabra, pero no estás recibiendo la palabra ni la estás aplicando a tu vida. Y sabes, tenemos esa decisión todos los días, desde las cosas más sencillas hasta las cosas trascendentales. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo que dice la palabra o aquello que es más cómodo, aquello que es más sencillo, aquello que puede evitarte problemas? Los niños siempre quieren lo más fácil. Los maduros van a hacer lo correcto, lo que es conforme a la palabra. Ahora, dice allí, el versículo, capítulo 6, bueno, nada más, ¿por qué enfatiza esto? Porque los ejemplos que he usado, si ustedes recuerdan, usó ejemplos buenos y malos. Ejemplo bueno, Moisés fue fiel al Señor, lo sirvió en toda la casa del Señor, pero el Hijo Jesús fue más fiel y Él lo hizo sobre toda la casa de Dios, que somos nosotros. Buenos ejemplos, Moisés y Jesús, hombres fieles. Malos ejemplos, Israel que se olvidaron de la palabra. Y básicamente está diciendo abusado, porque Israel tomó malas decisiones, se olvidó de la palabra y no alcanzó la promesa.
no alcanzó el reposo. Ahora, ¿cuál es la solución a esto? En el capítulo 6 cambia el tema y dice, ¿saben qué? Vamos a resolver este asunto. Verso 1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y lo que está diciendo es, señores, muchachos, hermanos, ¿saben qué? Vamos a avanzar. Cuando dice aquí, dejando ya los rudimentos, no es, olvídense de las bases, vamos a continuar con otras cosas. No, le dice, hey, no nos vamos a quedar en las bases, las vamos a seguir viendo. Como Pedro dijo, se las vamos a estar recordando cada vez que tengamos oportunidad, pero no se queden aquí. Vamos a pasar de los nuggets de pollo y, ¿qué más? Y de la pizza al bistec, al steak, ¿no? Dejen el menú de niños y vamos al menú de adultos, de los que ya están maduros. Y eso es lo que está diciendo. ¿Se han fijado? Los niños, es casi un alimento universal, ¿verdad? Los nuggets de pollo, ¿no? Los nuggets de pollo y la pizza. Digo, en todas sus variantes, ¿no? Hay niños que agarran la pizza y le quitan el pepperoni, niños hasta los adolescentes todavía, pero hay otros que les quitan el queso. Yo tenía amigos que le quitaban el queso y se comían lo demás, pero la pizza hasta ahorita veo que entre los niños es casi universal, y los nuggets de pollo también. Pero no puedes mantener a tu hijo a base de nuggets de pollo, ¿no? Tienes que llevarlo a comer lo que lo nutre. Y eso es lo que está diciendo el autor. ¿Sabes qué? Vamos a dejar este menú y te vamos a poner a dieta con este otro menú. Vamos adelante, vamos avanzando. Ahora, la palabra que usa para decir vamos hacia adelante, básicamente lo que está diciendo, el sentido es, vamos a dejarnos llevar, vamos a dejar que nos lleven adelante. Y lo que está diciendo es la dependencia de parte de Dios para ir caminando en esto. Es Dios el que nos lleva a progresar. Es Dios que nos va empujando para que crezcamos. Pero necesitamos avanzar. Y otra vez lo que Él quiere que piensen es, si es necesario pasar por la tribulación, si es necesario pasar por la aflicción, vamos a hacerlo. Tenemos que seguir avanzando. Y ahorita ellos en ese momento estaban experimentando esas cosas, estaban experimentando esa lucha, esa tribulación. Ok, luego le dice allí, agrupa las cosas que son básicas en tres, vamos a decir en tres grupos de dos. Lo primero le dice, ya no vamos a echar otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Básicamente esas dos cosas van de la mano, es el principio de la fe. Jesús, ¿cuál fue su mensaje? Arrepiéntanse, el reino de los cielos ha llegado. La fe y el arrepentimiento van de la mano. Y sabes, los dos son regalos de Dios. En Efesios 2, 8, 9 dice que la fe no es de nosotros, dice es un don de Dios. Y dice que Jesús es el que nos da el arrepentimiento. Si tú vas a Hechos 5, el verso 30 dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole de un madero. Y mira el verso 31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. ¿Para qué? Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Sabes? La fe y el arrepentimiento van de la mano, pero ese es el principio de nuestra vida de fe. Es el principio del cristianismo. Pero luego dice también que vamos a dejar ya atrás la doctrina de bautismos y de imposición de mano. Y podríamos decir en un momento dado que eso es la segunda etapa, ¿no? ¿Crees en Jesús? ¿Te arrepentiste de tus pecados? ¿Lo recibiste como Salvador? ¿Qué es lo que sigue? Bautízate, identifícate con la iglesia, da testimonio público de tu fe. Ahora, ahí viene el bautismo como plural, porque lo que está haciendo el autor está relacionando estas prácticas del judaísmo con las de la iglesia cristiana. Y algunos lo que estaban diciendo, pues yo me quedo con los lavamientos, me quedo con el arrepentimiento, me quedo con las cosas del judaísmo,
pero ya no le meto a Jesucristo porque me causa problema. Y dice, hey, aquí también creemos en el bautismo, creemos en los lavamientos, en la regeneración, creemos en la imposición de manos para darte un don o un llamamiento, el Espíritu Santo, o ser llamado a un ministerio, pero eso es básico. ¿Creíste? ¿Eres parte de la iglesia? Eso es básico. Y luego dice también, por último, que también van a dejar atrás la resurrección de los muertos y el juicio eterno, porque eso es a futuro. Sabemos que un día todos los muertos van a resucitar y va a haber un juicio. Y lo creían los judíos también, no nada más los cristianos. Judíos y cristianos creían eso. Y eso lo puedes ver en Apocalipsis 21, puedes leerlo y te vas a dormir tranquilo. Un día va a haber juicio, todos vamos a ser llamados a cuentas, los que no están en el libro de la vida van a ir al infierno y todos los que hayan creído vamos a estar con el Señor. Amén. Y ese es el punto, dice, sí, creemos eso también, pero eso es básico, vamos adelante, vamos a ir adelante de estas cosas. Y dice el verso 3, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Sabes qué? Nuestra confianza es que el Señor nos va a llevar a hacer esto. Y este mensaje, obviamente nos sirve de diagnóstico para que veamos cómo estamos, si hemos avanzado. Pero quiero que tengamos otra perspectiva. Quiero que pienses en el por qué el autor de Hebreos está haciendo esto. En el por qué estamos aquí reunidos el día de hoy y por qué estoy hablándoles estas cosas. Y lo estoy haciendo como lo hizo él, sencillamente por una razón. Porque el Señor nos ha llamado a eso en el cuerpo de la iglesia. Somos llamados a estar juntos para exhortarnos. Somos llamados a estar juntos para que podamos de manera amorosa confrontar nuestras fallas. Y esto no se refiere solamente al pastor hacia allá, o sea, a las ovejas, sino también hay personas que han venido y me han dicho, oye, esto no me late, esto no checa, y es muy saludable. Todos como cristianos necesitamos ser confrontados en amor. Y el autor tiene esa duda, tiene ese sentido de urgencia en una congregación que está pasando problemas y donde ve cristianos que parece que están regresando atrás. Ahora yo te pregunto, ¿cómo te sientes cuando alguien va y te dice, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Por qué no has venido? Y luego, pues estaba ocupado. ¿Y por qué no me llamaste? ¿Sabes? Necesitamos ver que, primero, todos somos llamados, somos corresponsables los miembros unos de los otros, porque la Biblia dice que debemos llevar las cargas los unos de los otros, que debemos ser pacientes unos con otros, que debemos perdonarnos las faltas unos con otros, que debemos de ver por los demás antes que por nosotros, que debemos tener amor fraternal, que debemos de tener amor, que debemos de ser diligentes, fervorosos y viendo por las necesidades de los demás. Dios nos ha llamado a un cuerpo y somos corresponsables unos de otros. Ahora, la iglesia honestamente es un lugar peligroso. ¿Estás de acuerdo conmigo? Es un lugar peligroso. ¿Por qué? Porque corres el riesgo de que te conozcan, de que sepan cómo eres verdaderamente. ¿Verdad, Erika? Todos somos llamados a abrir nuestro corazón y hablar la verdad unos con otros. Y eso nos deja expuestos, nos deja vulnerables. Y es peligroso, sí, porque a veces los hermanos no hemos madurado y entonces podemos usar la confrontación como la oportunidad para vengarme de alguien. Y voy a ir y te voy a decir las cosas por motivos equivocados. Oye, está mal eso que estás haciendo, ¿eh? Se ve que eres muy inmaduro, ¿sí? Se ve que necesitas corrección. Es más, ya le dije a toda la iglesia que estoy orando por ti, porque está muy mal todo esto. Es peligroso, pero ¿sabes qué? Es necesario. En la iglesia estamos pura gente defectuosa. Estamos pura gente defectuosa que es consciente de que estamos defectuosos. Estamos conscientes de nuestra necesidad. No estamos aquí la gente sana y perfecta que va a corregir a los demás. Estamos aquí los que estamos ponchados, que estamos golpeados,
los que estamos desvielados, los que necesitamos que el Señor nos restaure, pero nos hemos dado cuenta de nuestra condición. Y por eso podemos estar aquí y ser pacientes, porque el Señor, ponchados y todo como estamos, nos acepta, nos ama, nos restaura y nos pide que hagamos lo mismo uno con otros. Así de que es importante que estemos abiertos a la confrontación. Si estamos caminando mal, si estamos flaqueando, si estamos deslizándonos, si estamos regresando, no está mal que alguien te diga, oye, ¿qué te pasa? Oro por ti, vamos a la reunión, vente a la casa, nos echamos un café, tú lo pagas, no importa. Pero es importante, te están cuidando, es por tu bien. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta solamente al hacerlo? 3 cosas que vigilemos. Número 1, que lo hagamos por el motivo correcto. Lo hago porque verdaderamente estoy preocupado por ti. No usemos las faltas de los demás para hacerlos ver mal. No los usemos para sentirnos bien nosotros porque él está peor, ¿no? Voy a orar por ti porque tú estás más amolado que yo. A ver, ven. No, que sea porque realmente amamos a la persona, porque realmente nos preocupa lo que le está pasando. Son los motivos adecuados, los motivos correctos. Número 2, no lo hagas sin orar, sin meditar y sin tomar el tiempo para que sea el momento oportuno. ¿Sabes qué? Fulano hizo esto, déjame hablar con él. Oye, ¿qué andas haciendo esto? Espérate tantito. Ora, medita bien lo que vas a decir y busca la oportunidad para hacerlo. Pero hazlo. Es importante que nos animemos, que nos exhortemos unos a otros, es lo que dice el autor de Hebreos. Y número 3, no vayas y señales la falta solamente. Si vamos a ir, es porque como oramos, como meditamos, como tomamos un tiempo antes de hablar, vamos a ir y decirle qué hacer también. ¿Sabes qué? Está mal esto, por esto, ¿por qué no haces esto? Ahora, estoy hablando en los asuntos más básicos. Oye, ¿por qué no te estás congregando? Oye, ¿por qué no estás asistiendo? Oye, ¿por qué no estás orando? ¿Por qué no lees la palabra? Las cosas básicas. Y habrá momentos de dificultad donde tengas que tomar decisiones también difíciles y necesitas consejo. Busca consejo. Pero quiero que veas esa perspectiva. Es bien importante en la iglesia eso. Porque a veces pensamos que la mejor forma de estar en la iglesia es no te metas con nadie, no le digas nada a nadie. El silencio que nos ahorra problemas, pero que no edifica al cuerpo. Tampoco te vayas al otro extremo, ¿no? Te conviertes en el corrector de todo el mundo. Yo les voy a decir a todos quién está bien y quién está mal. No, otra vez, motivos correctos, oración, meditación, oportunidad y plan de acción. ¿Ok? ¿Qué les parece si oramos? Pónganse, si quieren ponerse de pie para que les dé el aire. ¿Ah? Si no quieren, no, quédese sentado. Es una sugerencia. Padre, esta mañana, Señor, queremos darte gracias por tu palabra, porque verdaderamente tu palabra, Señor, nos da dirección. Alumbra nuestros pies de tal manera, Señor, que podemos ver dónde estamos caminando. Y en ocasiones, Señor, cuando vamos a tu palabra podemos ver que nuestros caminos no son los tuyos, que estamos lejos, Señor, de lo que tú quieres, o que quizás nos hemos ido desviando, nos hemos ido apartando del camino, Señor. Esta mañana, Señor, queremos pedirte para que tú nos corrijas, para que tú endereces nuestros pasos, para que, Señor, si hemos ido deslizándonos de tu palabra, si hemos dejado de prestar atención o si nos hemos vuelto torpes espiritualmente, tú nos despiertes, Señor, tú nos des la sabiduría en este día para ver, Señor, nuestras faltas, que con tu Espíritu Santo, Señor, tú nos ayudes a tomar las decisiones, la determinación, Señor, necesaria para seguir creciendo.
No queremos ser niños para siempre. No queremos, Señor, beber solamente leche. No queremos ser gente que no aplica tu palabra, Señor. Gente que se queda solamente en el oír, pero no en el practicar, no en el recibir. Ayúdanos, Señor, a practicar lo que hemos escuchado. Haznos, Señor, obedientes a tu palabra. Queremos ser maduros, queremos ser hombres y mujeres que crecen, Señor, en el conocimiento de tu palabra y sobre todo que viven conforme a tu palabra. Guíanos, Padre, todos los días para que podamos ser esos hombres y mujeres que tú has planeado que lleguemos a ser para bendición de otros, que podamos compartir con otros, que podamos animar a otros, que podamos hablar de aquellas cosas, Señor, que tú nos has enseñado y que tú esperas que podamos compartir con otros para que también puedan acercarse a ti. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra y te damos muchas gracias por tu paciencia, Señor, porque eres paciente con nosotros. Te bendecimos y bendecimos, Señor, a cada familia que está representada.